Aquí ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, en la historia que usted nos narra, siempre hay algunos ejemplos. Voy a tomar uno de las cosas que se repiten en otros ciclos. Por ejemplo, en la lucha contra el estalinismo y el post-estalinismo, ambas representadas en el poder que tenía o expresaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que muchas de ellas fueron absoluto hechas, muchas de ellas fueron hechos a martillos, a martillazos y a invasiones y a muerte. Una de las polémicas intelectuales más interesantes de gente que abandonó el marxismo se dio precisamente entre dos grandes titanes, no solamente esta que usted acaba de señalar del libro de Orwell, entre Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Camus se separó del marxismo, sí, precisamente por las atrocidades que cometió el estalinismo y el post-estalinismo. Y posteriormente, la formación de toda la socialdemocracia europea. Bueno, es que la Cuarta Internacional, no olvidemos la Tercera Internacional, la orden llega de Moscú y se cumple al pie de la letra. Sí, no hay disidencia ahí. Era la línea. La línea era de Moscú al resto del mundo. Y entonces los europeos lo que hicieron es el eurocomunismo. Y sus enemigos principales eran los socialistas, hasta que aparecieron los frentes populares, por cierto, en los años 30. Esos 20 años, sus enemigos principales eran los socialdemócratas, que ellos decían, nosotros estamos peleando por el mismo electorado. Así que, pues, hasta estos primeros, antes de acabar con los burgueses, hay que acabar con estos que no son ni chicha ni limonada. Lo que quiero plantearles es que en los grandes virajes de la historia, se han producido siempre grandes virajes de las ideas. Entonces, en este gran viraje de la historia que estamos nosotros presenciando, bajo condiciones completamente nuevas, con mayor nivel de información, casi instantánea la noticia donde suceda. Por ejemplo, nosotros sabemos de la crisis en Trípoli, la capital de Libia, pero más rápido que los mismos habitantes de Libia. Y esta guerra entre los zares de la guerra impulsados algunos por poderes que quieren apropiarse de estos países, o lo que está pasando en Sudán, en donde los muertos, Fernando, se pudren en las calles de la ciudad, por eso la gente está huyendo, o lo que está pasando en el Níger, lo sabemos tan instantáneamente. Entonces se está produciendo una velocidad de cambios casi de magnitud tan rápida y tan grande que casi no es incomprensible si no utilizamos nuestro espíritu crítico para mirarlo. Uno de ellos tiene que ver con uno de los mecanismos que intenta medir la dinámica de los pueblos. Antes, Fernando, cuando usted veía encuestas, tenía una aproximación bastante buena de lo que estaba ocurriendo y nos decían siempre, y siempre ha sido así, esto se mide, la encuesta mide lo que pasó. Y cuando yo tengo encuestas seguidas, puedo hacer proyecciones y esas proyecciones son tan útiles como útil sea el modelo que yo utilice para proyectar. Recuerden que una proyección depende mucho de los insumos que yo le meta a esa proyección, de la calidad y de la objetividad de esos insumos. Entonces, hoy aparece en La Estrella de Panamá un editorial de Gerardo Berroa sobre las encuestas. Y yo les quería hablar yo, casualidades de la vida. Les recomiendo que lean el editorial de Gerardo sobre las encuestas, precisamente. ¿Por qué, por ejemplo, las encuestas están fallando? ¿Por qué las encuestas fallaron en Argentina? ¿Por qué las encuestas fallaron en Guatemala? El señor Arévalo no aparecía. Estaba detrás de la ambulancia en las encuestas. ¿Por qué hoy esas mismas encuestas lo ponen de primero? ¿Por qué no lo detectaron? Si él estaba ahí, estaba tan ahí que llenó ese vacío. ¿Por qué las encuestas fallaron tan estrepitosamente en España, en donde hay todo, una experiencia y talento? ¿Por qué fallaron? ¿Por qué las encuestas han fallado en la mayoría de los niveles que estamos viendo ahora mismo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? La primera cosa que debemos saber es qué son las encuestas. Las encuestas son
medidas o intentos de medir la opinión pública sobre temas específicos y particularmente una encuesta una encuesta no es un censo, ¿ah? Una encuesta es la toma de una muestra que debe ser representativa de la población que intenta medir para que tenga un valor de que estoy a la población que intento medir le estoy tomando una muestra lo suficientemente representativa para obtener de ella las indicaciones claras de su comportamiento político, social, etc. Entonces depende mucho de la calidad de la muestra. Y una de las cosas que nosotros estamos mirando es que la mayoría de las veces la calidad de la muestra es pésima. Mala. Porque entre más precisa sea la muestra, mejor diseñada, más cara es la encuesta. Entonces nosotros estamos haciendo encuestas ahora que la mitad es por teléfono y la mitad es por presencial. Y algunas veces dice, bueno, es que entonces tomamos todo y votamos. Pero ¿dónde se están desarrollando esas encuestas? ¿En qué momento de la historia? Estamos en el momento de la posverdad, en donde la mentira se ha convertido en un arma tan poderosa que mentir no le van a darle mucho a poca gente. O sea, la mayoría de la gente piensa que mentir, y entonces si ellos mienten, porque yo no puedo mentir. Entonces, en la ausencia de valores, el cinismo como elemento de lucha está presente. Si yo, aunque no esté de acuerdo con Fernando, y Fernando me dice, hey, Fernando, tú vas a votar por mí, y me dice, yo voy a votar por ti, usted vota por el que le da la gana. Entonces hay una parte objetiva del desarrollo de la sociedad en general que rechaza la estructura política por el permanente acoso de las noticias contra los partidos políticos, los llamados antipolíticos o los llamados independientes, que de independiente no tienen nada y de apolítico no tienen nada. Desde la época de Aristóteles, el hombre y la mujer somos elementos políticos, punto. Todo aquel hombre o mujer que le llega a ustedes dice, no, es que yo no soy político, él es más político que él. Porque todos tenemos una política. Entonces, las encuestas, en un país como el nuestro, por ejemplo, hay 4 encuestas, ¿cuál disparada está más la una de la otra? Entonces hay elementos importantes que usted puede sumar. Una cosa importante es que las encuestas no están haciendo un muestreo correcto. 2, que las encuestas dicen el que las paga, pues. Entonces nosotros no tenemos una medición correcta de lo que está ocurriendo. Pero las encuestas sí influyen en el electorado, porque en una época de la posverdad, Fernando, si yo a punta de decir que, y por eso es que se pululan las encuestas, hay encuestas que incluso ni siquiera en Panamá llevan las normas que dice el tribunal y se publican por las redes, quién sabe quién las publicó. ¿A quién culpa usted? ¿Qué es importante, por ejemplo? Este año nosotros hemos tenido primarias que nos reflejan el pensamiento de la sociedad política. Por ejemplo, la primaria de Cambio Democrático nos dio a nosotros una lección de dónde ese partido tenía mayor movilización. Las primarias del Partido Revolucionario Democrático, en la que toda la percepción era que no iban a alcanzar ni el 15, ni el 20, ni el 25, algunos hablaban de máximo de 30%, llegó al 61%. La distribución de ese voto y la compilación de los votos de las diferentes candidaturas nos da una idea a nosotros mucho más exacta de lo que estaba ocurriendo en ese colectivo y como consecuencia dentro de la sociedad. Las primarias de Cambio Democrático expresaron también lo mismo. Inclúyale a esto los niveles de poderes económicos que se estaban moviendo detrás de eso. Pero cuando usted mira los números, se da cuenta, por ejemplo, en números que yo vi, en donde el 90% de una población electoral votaba con una sola fórmula. Eso no pasa en ningún lado del mundo. Entonces, nos dio una idea de eso.
nos dio una idea de la división real que hay en Cambio Democrático. Las primarias del panameñismo dio una idea de la capacidad de movilización de ese colectivo que solo llevaba un candidato presidencial, pero que movió el 45% o 45-46% del voto de ese partido. Las inscripciones de los candidatos presidenciales, cuando usted los desglosa, se dará cuenta que en el contenido de esa propuesta llamada independiente, el componente de partidos políticos que emitió, de medios miembros de partidos políticos que emitió, dio su firma para una candidatura independiente, representa la mayoría de... Y es probablemente de que esto lo dio, pero sigue siendo del partido y no de ese candidato. Entonces, esa abultada cantidad no es expresión real del voto independiente. Y nos enfrentamos entonces a una sociedad dividida, lo que pasó en España, y que Feijóo no llenó las expectativas de dirigente que todo el mundo le atribuía. Pero la mayoría de las encuestas, casi todas, salvo una de las oficiales, salvo una, todas predecían una victoria contundente de Feijóo, incluso con mayoría absoluta, él individualmente. Fue en la noche de las elecciones, Fernando, que él tuvo que decir que él hacía alianza con Vox, sin medir lo que esa alianza le decía. Entonces el pueblo reaccionó de otra forma y los socialistas hicieron una mejor presentación de lo que se decía en las encuestas. ¿Por qué? Porque había una tendencia. Las encuestas marcan tendencias como los que intentan manejar las redes sociales, ¿cómo es que? Influencers. Los influencers intentan marcar su tendencia, ellos quieren pensar por usted. Y hay gente que va a los influencers a hacer, porque este tiene 100.000, 200.000. No hay nadie en este país que llegue a 200.000 personas. Nadie. Pero primero que la gente no está para esto nada. O que yo haga una encuesta o un sondeo y voten 50.000 personas. Eso no es cierto. Esos son bots o respuestas de máquinas que yo, cuando sale la encuesta, yo puedo poner mi centro de información o mi call center a votar como yo quiero y bloquear el otro. Entonces, estas manipulaciones es las que al final, cuando vienen las realidades, bueno, yo le doy en la campaña pasada, nosotros tenían la impresión de que el Partido Revolucionario Democrático iba a ganar por un amplio margen. ¿Te acuerdas? Era 15, 20%. Y resultó una carrera cabeza a cabeza. Este fallo de las encuestas debe usted medirlo, porque debemos ahora además depender del análisis cuantitativo de elecciones primarias. Por eso es que la inversión en la democracia en primaria no es mal hecha. El problema es que ustedes, desde que pasan la primaria, ustedes solamente quieren ver quién ganó y quién perdió, pero no quieren estudiar cuál fue el comportamiento social del electorado que expresó su atención allí. ¿Por qué más? ¿Por qué menos? ¿Qué pasó? ¿Cómo se compuso? ¿Cuál es la estructura organizacional, territorial de los candidatos independientes? Casi ninguna. Y cuando usted dice estas cosas, se ponen bravos. Porque ponerse bravo no resuelve el problema. Por eso es que entender lo que pasó en Guatemala nos da una idea de que las predicciones en elecciones se equivocaron. En Argentina las predicciones en primarias se equivocaron. En Panamá las predicciones en primarias se equivocaron en la variable más importante. ¿Cuál era la variable más importante? El número de gente que iba a votar. Y la segunda variable más importante, cómo se distribuía el voto de los que fueron a votar. Y la tercera variable más importante, cuáles eran los poderes detrás de cada uno de esos. Y yo creo que es importante entender que para comprender una sociedad, uno tiene que entender cuáles son los problemas de esa sociedad. Por ejemplo, nuestra sociedad. No es cierto que nuestro país no tenga perspectiva. Sí. Lo que tiene nuestro país es una gran perspectiva. Lo que tiene nuestro país que resolver es cuál es
el programa o los vectores fundamentales de este nuevo periodo, de este quinquenio que viene, que yo tengo que impulsar para lograr el mayor nivel de felicidad, de distribución de la riqueza que genero y de participación en la construcción de nuestro destino. Entonces, fíjense que las encuestas solo están interesadas al final del día en la carrera de caballo. ¿Quién va arriba y quién va abajo? No en entender la dinámica de esto que está ahí. Entonces uno tiene que depender más de los estudios cualitativos, los focus group, cómo piensan los jóvenes. A los jóvenes les da 3 pepinos decir cualquier cosa. Igual que los viejos, nos da igual 3 pepinos. Total, ¿qué importa eso? Lo que importa es entender lo que está ocurriendo. Para que no nos pase, Fernando, lo que está ocurriendo en América Latina. Nosotros estamos proponiendo, si usted mira el panorama de Ecuador, muy parecido al panorama de Perú. El Perú se enfrentó a Fujimori, a Castillo con Fujimori. Nada de ellos iban a resolver ningún problema. En Ecuador, el correísmo versus un grupo de atorrantes, incluyendo el correísmo, que está proponiendo cosas que no van a hacer. En Argentina, en Milei proponiendo cosas que políticamente no son viables. En Guatemala están pidiendo oxígeno para ver si pueden pensar. Estamos enamorados, algunos enamorados, más de la cuenta diría yo, del modelo de Bukele. Señor Bukele. ¿Cuál es el modelo Bukele? Poner presa a la gente. Violar los derechos humanos. Vaya a ver si El Salvador tiene una mejor vida. Ah, no, es que todo el mundo puede caminar en las calles. Caminar no produce comida. Y si usted no come, no camina. O sea, yo no sé si ustedes han pensado o miran las cosas. Sí, las consecuencias a largo plazo de todo lo que mire lo que está estamos pasando viendo. en China y en los Estados Unidos. Eso nos debe preocupar. Pero también mire el papel protagónico que la República de Panamá tiene en este momento por ser parte de los estrechos mundiales de conexión entre todo el comercio global. Y que esto nos agarra a nosotros como dueños de ese estrecho de cruce. Pero nos llama también la atención que tenemos que pensar cómo mantener eso vivo en el largo plazo. Y aquí estamos hablando de coyuntura, de cosas... Y cuando vengan las elecciones usted va a ver que todo el mundo va a prometer. Hasta lluvias. Tienen la forma de hacer lluvia. ¿Usted cree, Fernando, que el señor Milei puede agarrar mazazo del Banco de Reserva de Argentina? No, y cerrar 10 minutos. ¿Usted cree que él puede dolarizar en pocas semanas Argentina? ¿Usted sabe el caos que va a armar? ¿Usted ve alguna salida en las elecciones en Ecuador? En Guatemala. Los candidatos. Fíjese en Guatemala, el presidente que gane no controla el Congreso. ¿Qué fue lo que pasó en Perú? Entonces tenemos una serie de problemas que debemos ser lo más sensato posible. Y quizás, como decía el Papa Francisco, usar más el mejor de los sentidos que tenemos, el sentido común. Con ese llegamos más lejos. El menos común de los sentidos.